Y del otro lado, Nacho Horta con su Te juro qué pasó. Nacho, ¿qué pasó ahora? Ahora pasó un juicio. Vamos a hablar de un juicio que en realidad no pasó ahora, pasó hace un poquito más de 100 años. Y estamos hablando de un juicio cuyo acusado es bastante particular. Estamos hablando de un juicio a Dios. Con un juicio a Dios, al Todopoderoso. Exactamente, sí. Un juicio que se llevó a cabo a Dios en la Rusia comunista, en la Rusia soviética en 1918. Ah, bueno, un tipo llevó a juicio a Dios. Me interesa quién era el abogado, me interesa ese proceso. ¿Qué onda? Para llegar a ver cómo se llegó a esta situación, a la situación de llevar a juicio nada más y nada menos que a Dios, juicio y que se sentenció además también, o sea, un juicio con una resolución, todo, absolutamente todos los pasos que conllevan a un juicio, sí. Pero para eso tenemos que conocer la figura de Anatoly Lunacharsky, ¿sí? Sí. Un comunista nacido en Poltova, que actual Ucrania, en ese momento parte de la Rusia zarista, en 1875. ¿Sí? Sí. Anatoly, que para empezar tengo que decir que me molesta un poco que no tenga un nombre un poco más ruso. Anatoly. Me gustaría que sea como... Es más italiano, sí, parece. Sí. Un nombre más tipo Nikita o Víctor. Vladimir, sí. Claro. Pero bueno, no, se llama Anatoly Lunacharsky, el apellido viene bien. Era un filósofo, un político, un tipo también muy ligado al mundo del arte, un dramaturgo, un escritor, un crítico literario, que en sus inicios de chico, ya desde la adolescencia, estudiando, ya empezó a acercarse a las ideas del marxismo. Sí. Y en ese momento le dijeron... Estamos hablando de la Rusia zarista todavía, ¿sí? Nació en 1875 y la Rusia soviética no llega hasta 1917. Uh-huh. Le dicen, bueno, fíjate, repensá un poquito tus ideas porque no vas a poder entrar, en vez de ir a la universidad vas a terminar yendo a la cárcel, así que fíjate un poquito cómo lo que vas pensando. Bueno, el tipo siguió firme a sus ideas y termina estudiando, en vez de la Universidad Rusa, se va a estudiar a la Universidad de Zúrich, donde se cruza con gente como, por ejemplo, Rosa Luxemburgo, otra gran exponente de la Revolución Rusa. Y ahí empieza a desarrollar y se empieza a meter mucho más en todo lo que tiene que ver con las ideas marxistas, que lo lleva a meterse al Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, uh-huh. ¿Sí? Sí. Partido que después, más adelante, y tras su división, va a llevar adelante la revolución en 1917. Ahí vemos en pantalla a Anatoly, un aire a Trotsky tiene. Sí, no, es muy parecido, es más parecido a Lenin, te diría. Porque ahí no se le ve es como una mezcla, es un intermedio, porque era medio pelado y hay algunas fotos que yo lo veo como más parecido a un Lenin que a un Trotsky, pero bueno, puede ser ahí como un intermedio. Me gusta. En esta etapa de preparación suya, de formación, de mucho debate, de mucha charla, imagínate, puro caldo de cultivo de todas esas ideas, escribe Socialismo y Religión, ¿sí? Uh-huh. Como para empezar ya a meternos en el tema de que ya el tema religioso ya era un tema que le interesaba bastante. Y es interesante cómo concibe a la religión, ¿sí? Acá voy a leer, por ejemplo, que entiende al marxismo como una filosofía religiosa. O sea, él ya parte de la idea de que hay que establecer al marxismo como una religión, como base de una nueva religión de la humanidad laica, socialista y colectivista, conocida como, una palabra extraña en rusa, que significa construcción de Dios. ¡Wow! ¿Sí? Interesante. Entonces, el tipo ya pensaba, y bueno, como forma de establecer una nueva religión, una forma de pensar la religión, ya previo incluso a lo que era la revolución. Bien, se empieza a meter ya mucho más dentro del partido. En 1903 se divide este Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia en bolcheviques por un lado y mencheviques por el otro. Uh-huh. Él queda del lado bolchevique, el lado encabezado por Lenin, y el bando que va a llevar adelante el primer intento de revolución rusa, que se da en 1905, una revolución que termina siendo fallida, y ahí es donde empieza a alejarse un poco del movimiento del partido bolchevique. Uh-huh. Y acá es interesante también cómo se va construyendo un poco su figura y su forma de pensar también la religión, y por qué razón se empieza a alejar del partido, sí, y sus diferencias con Lenin. Sí. En primer lugar, bueno, se empieza a cuestionar un poco el liderazgo de Lenin a partir de haber perdido esta
este intento de revolución, este levantamiento, no haber podido triunfar en esta revolución, se lo empieza a cuestionar. Pero por otro lado, empieza a crecer dentro del partido bolchevique una ala más izquierda, de la cual formaba parte Anatoly, el compañero Anatoly, que pensaba un poco en cómo había que llegar un poco a las masas, ¿no? Y es una diferencia grande que se empieza a generar entre Lenin y este ala más izquierda. Lenin, por un lado, creía que los bolcheviques, las masas trabajadoras, obreros, granjeros, tenían que, digamos, como elevar sus conocimientos y elevar su forma a lo que eran los revolucionarios más preparados, revolucionarios que estaban principalmente formados por gente preparada, que venían de familias aristocráticas o burguesas. No es que la cúpula bolchevique eran trabajadores y era una revolución de base, sino que era gente que había tenido la oportunidad de formarse afuera, de estudiar, de tener acceso a información, a libros, a debates y demás, como es el caso justamente de Anatoly. Entonces, bueno, por un lado estaba esa idea, y por otro lado estaba la idea de Anatoly de más como al revés, como digamos, desde la parte más los revolucionarios, más profesionalizados, digamos, más estudiados, acercar el discurso a las masas trabajadoras, a los obreros. Y creían que una de las principales formas de llegar a esto era a través del arte, ¿sí? Recordemos, Anatoly, dramaturgo, escritor, Gorky, también otro revolucionario conocido, formaba parte de este grupo. Creían que a través del arte era la forma de movilizar a las masas políticamente. Bueno, todas estas diferencias lo terminan alejando del partido bolchevique y termina yendo en este año, en 1905, y ahí empieza a viajar, se va a Francia, se va a Italia, y ya se empieza a dedicar más a cuestiones más artísticas, ¿sí? A escribir, trabaja en distintas redacciones, forma de hecho un círculo de crítica literaria, proletario, ¿sí? Siempre obviamente cercano a la ideología, cercano a seguir trabajando y seguir intercambiando con la revolución, y así pasan casi 12 años, ¿sí? de esta separación, y de a poco empieza a acercarse nuevamente al partido bolchevique, empieza a acercarse a Lenin, y termina por volver en 1917, cuando finalmente se da, ¿sí? la revolución, esta vez exitosa, la revolución rusa. Claro. En ese sentido, ahí continúa, regresa con Lenin, para recapitular, Anatoly, regresa con Lenin, auge, génesis de la revolución rusa, un tipo con inquietudes artísticas, un tipo bastante inquieto, Anatoly. Sí, completamente, un tipo inquieto y que tampoco tenía miedo tampoco de la de la divergencia, de estar del debate frente a, bueno, figuras de peso muy importante como Lenin. ¿Qué te parece? Claro. Pero bueno, termina formando parte de esta revolución, la revolución que se da, la revolución inicial en febrero de 1917, y en octubre de ese mismo año se termina por instaurar el gobierno soviético, digamos, y se instaura a través del comisariado, ¿sí? Los comisarios eran como si fueran ministros dentro del gobierno, que tenían cada uno su actividad principal o el área en el cual se desarrollaba. Y cuando se empiezan a anunciar todos estos comisarios, se lo nombra a Anatoly como comisario popular de la instrucción pública, ¿sí? Básicamente como si fuera un ministro de educación. Ah, mira, era el persic de ellos. Claro, el cargo que va a ocupar hasta 1924, o sea, durante unos cuantos años, y que tuvo bastante éxito, la verdad, de una población que tenía un gran porcentaje de analfabetismo que él pudo revertir a lo largo de esos años, de ese tiempo. Y acá ya todas esas ideas que él venía teniendo, sobre todo sobre la religión y demás, empieza a inculcarlas, a establecerlas. Creía justamente que el marxismo tenía que estar ligado a la religión, que la revolución tenía que estar ligada a la religión. De hecho, una de las bases de las cuales él partía era de el estudio de otras religiones y de ver cómo personas estaban dispuestas a dar su vida directamente por una causa mayor, por algo de otro plano, por una religión, y que eso es lo que había que inculcar en el pueblo, en la gente, para que respondiera incluso a la revolución, ¿no? Total. Bueno,
frente a todo este caldo de cultivo empieza a aparecer también lo que era el movimiento de la proletkult, ¿sí? Que era como el cambio y la inserción de toda esta nueva cultura, que era un cambio de paradigma total de todo lo que se venía pensando, creyendo, haciendo en la Rusia zarista de años, ¿no? Totalmente. Bueno, todo esto empieza a implementarlo y a promoverlo Anatoly desde su posición de comisario popular de la instrucción pública. Bueno, desde este lugar y con esta idea es cuando finalmente lleva a juicio a Dios, ¿sí? No tardó menos de un año, porque esto se dio, dijimos, asumió su cargo como comisario en octubre de 1917 y el juicio se llevó a cabo en enero de 1918. Ah, no aguantó nada. Apenas 4 o 5 meses tardó en decir, bueno, lo primero que vamos a hacer es llevar a juicio a Dios. Y acá hago una pausa como para repensar un poco todo lo que veníamos charlando, ¿no? Uno que dice, hasta este momento, un tipo que tiene una idea de establecer una nueva religión. Siempre... Sí. Cuando se establece algo, ya sea una religión, una cultura, hacer el credo del marxismo, que se impone por sobre otra religión, por una religión que está, o otra cultura que está presente en ese momento y termina por desplazarla, ¿no? Claro. Y es algo casi simbólico, pero al mismo tiempo muy, muy real, ¿no? Como, bueno, vamos a hacer juicio a Dios, juicio a esta otra religión, vamos a desterrarla directamente en un juicio, y vamos a hacerlo con todas las herramientas legales. Un tipo que es dramaturgo, un tipo que es del palo del arte, de la escritura, parecería hasta incluso una puesta en escena, si yo te lo cuento así, total. Como que fuera una obra de teatro, pero no. Fue un juicio real, un juicio con todos sus actores presentes, con un juez, con fiscales, con defensores de Dios puestos por el Estado ruso. Y bueno, fue a fondo, o sea, si la hacemos bien, dijo, la hacemos completa. Claro, vamos a hacerla completa. Y así se inició finalmente el juicio a Dios el 16 de enero de 1918, un juicio que duró 5 horas, un juicio en el cual se colocó una Biblia, literalmente, se colocó una Biblia en el banquillo de los acusados. Agarró una Biblia, la puso en el banquillo y durante 5 horas los fiscales empezaron a leer todas las acusaciones. A Dios se lo acusaba por crímenes contra la humanidad y genocidios, ¿sí? Okay. Y se empezó a enumerar durante todas esas 5 horas distintos hitos, distintos momentos a lo largo de la historia de la humanidad, desde el cristianismo principalmente, y a partir de cómo Dios, en nombre de Dios, los humanos han fundamentado genocidios, matanzas y faltas contra la humanidad enormes. Total. Los defensores que dijeron ante todo esto, ante toda esta sarta de pruebas y de acusaciones, alegaron que debían absolverlo por grave demencia y desarreglos psíquicos que tenía Dios. La nueva de Better Call Saul está rarísima. O sea, dijeron que Dios tenía demencia. Claro, dijeron, no, está viejito, ¿viste? No claro, no sabe dónde está. No lo pueden acusar, no lo pueden sentenciar, pero bueno, los jueces terminaron determinando que ante la gravedad de lo que se lo acusaba, de millones de genocidios y faltas contra la humanidad a lo largo de tantos miles y miles de años, claro. Que bueno, que no había demencia, no había ningún tipo de desequilibrio psicológico que pudiera salvarlo, así que finalmente se lo termina condenando, se lo condena a muerte, y esa muerte se iba a llevar a cabo, esa ejecución se le iba a llevar a cabo al día siguiente, a lo Nietzsche, matar a Dios. Sí. Wow. Sentencia de muerte frente a todos estos cargos. Los abogados defensores no podían solicitar ningún tipo de atraso en esta sentencia, claro. ni alegar ni nada, simplemente tenían que resolver la sentencia, y así fue que el 17 de enero de 1918 se dispararon 5 ráfagas de metralladoras al cielo, dando así por cumplida la sentencia de muerte a Dios. No puedo. A ver, Nacho, ¿vos me jurás que esto pasó? Sí, yo te juro que pasó. ¿Con la plata de los contribuyentes de la Unión Soviética mataron a Dios? Exactamente. A menos de 6 meses de instalar la Revolución Rusa y el gobierno soviético. Tipo, ¿qué hiciste en el laburo? No, maté a Dios. ¿Viste cómo es Anatoly? Le pinta matar dioses.
Mandaron al pelotón de fusilamiento a las 6 de la mañana, lo primero que tuvieron que hacer, se despertaron, desayunaron y vayan afuera a disparar al cielo. Mi pregunta es, ¿fue por fusilamiento? Si era por silla eléctrica, tienen que esperar a que hubiera tormenta. Estaba complicado, ahí iba a estar complicado. Igualmente esto se replicó también en otros lugares, más allá de que esto fue la sentencia firmada y final que se realizó, se replicó también en otros lugares donde destruyeron distintos íconos, imágenes religiosas, se destruyeron y se vandalizaron iglesias y demás, todo en nombre de esta sentencia de la muerte a Dios. Claro, me imagino, tipo, no, todavía respira, tiraban un ladrillazo contra una parroquia. Nacho, yo no conocía para nada esta historia. Anatoly, el soviético, el referente educativo ruso, que mandó a matar a Dios, que enjuició a Dios, es tremendo. Es una mezcla de caso cerrado e historia de la Biblia. Jamás pensé escuchar algo así. Exactamente, bueno, pero pasó. Nacho, gran columna. Estoy flasheando, tipo, me imagino, tipo, los testigos de Jehová, Adán y Eva, o sea, los discípulos. Hay un libro que salió hace para unos, no sé exactamente, no voy a decir cualquier cosa, pero no es muy lejano, es bastante reciente, que es como si fuera una secuela de esto, como que en la actualidad alguien retomara y revisara ese juicio y como resuelven que estuvo mal determinado, estuvo hecha mal, entonces la sentencia, entonces se ponen a revisar en la actualidad, creo que si no me equivoco en Estados Unidos, se ponen a revisar la sentencia y todo el juicio y como que reabren y vuelven a realizarle un juicio a Dios. Tremendo, resarcimiento para Cristo, entonces. Por si a alguien le interesa, ahí va. Nacho, gran historia, combina todo lo que necesita una columna de lunes, nos ha dejado con muchísimo en qué pensar, religiosa, política, judicialmente. Gran caso, Nacho, felicitaciones. Bueno, me alegro que haya gustado. Nacho, gracias, buena semana, te juro que pasó. Nos reencontramos la próxima semana, no la otra, que es feriado, la otra. Cuando vos me digas. Listo. Si querés que venga el feriado, estoy el feriado. Cuando vos me digas. Estoy para eso, estoy. Nacho, buena semana. Abrazo inmenso de todos acá. Nacho Horta con su Te juro que pasó. El hombre que llevó a juicio al mismísimo Dios. No solo eso, sino que lo condenó a muerte. Impactante historia, como solo Nacho no las puede contar.